Bueno, hola, muy buenas a todos y todas. Un gusto nuevamente estar aquí desde Caminum en esta serie de entrevistas que os queremos compartir con referentes dentro del mundo de la sistémica, las constelaciones familiares, terapias alternativas que van de algún modo unidas a este tipo de terapias, desde la cosmología también. Y bueno, y en la entrevista de hoy tenemos a Raúl donde, no, donde vamos a platicar, le hemos titulado Aportaciones y puntos en común entre la osteopatía y las constelaciones familiares. Y bueno, esto tiene que ver mucho con el invitado de hoy, obviamente, con Raúl. Muy buenas, Raúl, saludos. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy bien, Encantado de muy verte. bien. Igualmente, con muchas ganas de compartir y bueno, de escucharte y de que co-creemos entre los dos aquí un lugar bonito donde podamos compartir, inspirar y bueno, aprender juntos. Bueno, te voy a hacer una mini presentación para aquellos que no te conozcan e inclusive también para los que te conozcan. Eh, Raúl es diplomado en fisioterapia, osteópata desde el 2003, miembro del Registro de Osteópatas de España y de la Federación Europea de Osteópatas, la EFO, y constelador familiar desde 2018 por el Institut Gestal de Barcelona, donde yo tuve el placer de compartir ese proceso contigo, Raúl, y donde, bueno, vivimos muchas experiencias juntos. Y bueno, esta es una breve presentación. Si quieres añadir alguna cosa más o lo que quieras, bienvenido sea. Bueno, coincidimos con Elina y contigo y bueno, para mí estoy súper agradecido de haber coincidido con vosotros, la Mm. verdad. Fue un viaje intenso e interesante y de mucho aprendizaje. Eh, Bueno, y entonces lo que nos convida hoy aquí es esto de cuáles son las aportaciones y los puntos en común que tiene la osteopatía y las constelaciones familiares. Y bueno, a mí particularmente, como el mundo de la osteopatía, si bien la conozco, no soy un experto ni tampoco la he estudiado en profundidad, pues eh, va a ser de mucho, va a ser muy grato para mí pues escucharte de tu experiencia y de todo tus saberes. Entonces, mi primera pregunta que me viene, así pensando en respecto al título de hoy, es ¿qué es qué es la osteopatía? Si quieres abrir un poco ese campo. Y luego me gustaría también saber cuáles son esos puntos en común con las constelaciones familiares, que ya es más conocido para mí. Y bueno, ahí ya vale. podemos viajar. Pero qué es Bueno, la osteopatía? ¿Qué nos podrías compartir respecto a eso? mm, em, lo primero que tengo que decir es que hay unas definiciones de lo que es osteopatía y hay una definición de la Unión Europea sobre la profesión, hay una norma europea y tal. Y yo voy a hablar más de mi vivencia. ¿Vale? Que lo que yo digo no excluye todo lo que legalmente está admitido y todo lo que esto, pero yo os voy a Mm. hablar desde mi vivencia, teniendo en cuenta el tipo de práctica que hago. ¿Vale? Em, la osteopatía es un sistema de medicina manual iniciado en Estados Unidos por un hombre llamado Andrew Taylor Still en el 1874. Nosotros normalmente cuando cuando se explica a los alumnos o a la gente que está estudiando osteopatía, la osteopatía no es una cosa interesante, no siempre empezamos hablando por dónde empezó y cómo fue evolucionando hasta llegar ahora. Eh, Porque si no, a veces es difícil situarse, ¿no? La osteopatía es parte de la medicina occidental. Andrew Taylor Still era médico, ingeniero y pastor evangelista, eh, y tuvo una serie de experiencias, que se murieron 4 hijos, una mujer, de unas epidemias que él no pudo tratar, y a partir de aquí se empezó a hacerse la pregunta de, de qué diferencia hay entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, de qué diferencia hay, de qué es lo que caracteriza a un vivo.
Y a partir de ahí, eh, bueno, con eso me podría enrollar porque, bueno, em, ¿qué es lo que diferencia un algo de un alguien? ¿No? Mm, Eh, y a partir de ahí, bueno, él había estado en la guerra de sucesión, de secesión, de médico, había visto muchos cuerpos humanos, porque en aquella época no se hacía disección, a nivel mm, religioso no se hacían disecciones, entonces los médicos sobre todo eran las guerras cuando veían más cadáveres, digamos, ¿no? O más cuerpo humano por dentro, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, en aquella época el tipo de medicina que había se llama medicina heroica, que daban medicamentos. De aquella época viene la expresión matasanos, ¿no? De que estabas chungo, te metían mercurio y acabas peor, o las sangrías, que se basaban en otros conceptos que no ahora la medicina, ¿no? Y en ese sentido tiene sentido el inicio de la osteopatía, en buscar otra vía, ¿no? Y Steele básicamente se guiaba en muchas corrientes de aquel momento. Una de ellas era el vitalismo, que es un concepto que me parece muy importante porque es totalmente aplicable a las personas. El vitalismo es una corriente que decía que las personas tienen todo lo que necesitan para autotratarse, eh, y, y de lo que se trata es de dar un soporte a esas fuerzas de autotratamiento, ¿no? Mm, Hoy en día la osteopatía básicamente podría, mm, en realidad es una disciplina complementaria. En aquel momento se planteaba Steele lo planteaba como para sustituir, porque pero él también era médico y él también recetaba, bueno, durante un tiempo, ¿no? Al principio. Eh, Hoy sería un complemento, no algo a sustituir lo que realmente se necesita, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿no? Es otra perspectiva en ese sentido. Entonces, una de las características que tiene la osteopatía es que ve a la persona como una unidad viva en la que todo está interrelacionado y en la que los tratamientos son con las manos. Y las exploraciones, tenemos en cuenta exploraciones médicas, pruebas médicas, si hay algún diagnóstico médico lo tenemos en cuenta. Eh, y a partir de aquí nosotros miramos los aspectos funcionales, en el sentido de, y esto, en- y para esto, es decir, para equilibrar el cuerpo en un equilibrio en el que la persona ya no necesite tener ese síntoma, en el que el cuerpo se regule de una manera en la que ese síntoma ya no sea necesario, digamos, ¿no? Y aquí pues están los diferentes abordajes y hubo una época que se hablaba de disfunciones, en el sentido de miramos qué es lo que no se mueve bien, dónde hay más congestión, qué es lo que eh, y las disfunciones se entendía que podían estar tanto a nivel de aparato locomotor, de huesos, músculos, articulaciones, como a nivel de vísceras, de ligamentos viscerales o cicatrices, como a nivel de tensiones entre los huesos del cráneo, que no se mueven como un codo, pero sí que hacen un poco como las juntas de dilatación de los puentes, de tal manera que puede haber una zona del cráneo más comprimida y otra menos. Como a nivel de membranas, de meninges, que también que van del cráneo al sacro, y la teoría inicial era que como son membranas inextensibles, las tensiones que hay en el cráneo pueden ir al sacro y las tensiones que puede haber en el sacro pueden trasladarse en el cráneo. No se sabe por qué, pero de forma clínica es así. Sucede muchas veces que personas eh, con otitis o personas con problemas en la pelvis, niños con otitis a veces, o otro tipo de patologías que tengan que ver con disfunciones en el cráneo, se necesita tratar la pelvis para que acaben de mejorar, o otras veces pasa que al revés, que problemas de pelvis, o sacroileitis, pues a veces hasta que no trabajas las disfunciones en el cráneo no acaban de mejorar. Y eso es interesante por ejemplo, de cara a las constelaciones en el sentido de que por el cráneo, por el sacro y por la base del cráneo es por donde sale el sistema nervioso autónomo, el sistema parasimpático, de arriba el vago y de abajo los nervios sacros, que son los que se ocupan de aportar la aportación parasimpática a las vísceras, ¿no? No quisiera ser demasiado técnico, tú dime el qué. no, está súper bien Entonces, porque claro, yo ahora ya lo estaba como conectando con las constelaciones familiares, en el sentido de que estaba conectando esto de que a veces
esto que mencionabas, cómo las conexiones, ¿no? En el cuerpo, cómo igual uno tiene el síntoma en un lugar, mas no necesariamente significa que el síntoma esté en ese lugar, sino que de algún modo es un reflejo de algo que está conectado con más cosas, ¿no? Y lo estaba Claro, justo relacionando con esto de las constelaciones, obviamente, de cómo están conectadas en un sistema los miembros familiares y cómo puede ser que un síntoma en un sistema familiar surja de un lugar, más eso está implicado todo el propio sistema y cómo uno puede ver el origen de ese síntoma y cómo puede también de esa manera también pues hacer un trabajo consciente de hacerse consciente de eso y hacer los movimientos que correspondan. es totalmente, es decir, yo lo veo totalmente así, que es una correspondencia. Lo que el osteópata clásico mira dentro del cuerpo, porque después hay otras variantes, otras variantes. La osteopatía ha ido evolucionando y, bueno, ahora, ¿te parece que ahora vuelva a esto que me acabas de Sí, decir? sí, 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 ahí está súper bien que lo expliques así. A mí, bueno, me parece que está siendo muy claro. Pero bueno. Entonces, los osteópatas, el tema es que meto muy así y he puesto en el escrito, más o menos, un escrito largo de decir de dónde vengo, porque la osteopatía tiene muchos tipos de formaciones, hay países en los que no está regulada y a veces se llama osteópata a alguien que ha ido a un país donde es una carrera universitaria, ha hecho la carrera universitaria y se dice lo mismo de alguien que ha hecho un cursillo unos fines de semana sin tener ninguna profesión sanitaria O sea, que y se cambia dice según que el todos son país esto osteópatas. también. Entonces, ¿el qué, Esto perdón? también es interesante saber. Cambia según el país. Y hay en algunos países que está regulado y que es oficial y en otros no. También saber cómo está en España. Sí, Entonces ahí, normalmente cuando no está en el BOE, bueno, en el caso de España, ¿no? El BOE, cuando no sí. está regulada, existen registros. Por eso digo, miembro del registro de osteópatas de España, que los registros son los que ponen un mínimo en el cual esta persona tiene esta formación. Entonces, todos los que forman parte del registro tienen este gradiente de formación. En España empezó viniendo de la fisioterapia. Lo que pasa es que en la progresión de la osteopatía hubo un osteópata de Florida que se llamaba Applecher, que vio que algunas técnicas se podían enseñar a personas que no tuvieran el resto de formación en osteopatía. Algunas técnicas más de la rama craneal. Y se especializaron más en tratamientos a nivel de somatoemocional. Entonces, hay cursos de cráneo sacral que normalmente hay la distinción de terapia craneosacral, al menos en España, para las personas que han hecho unos cursillos y, y se llama terapia craneosacral y básicamente juegan con el equilibrio del sistema nervioso autónomo, esto que yo ahora estaba explicando. Y Mm, tienen yo creo que todo el mundo tiene su lugar. mm. Lo único que luego hay academias en los que se estudia la osteopatía sin una carrera universitaria y se estudia a tiempo parcial. Y el grado mayor que se puede hacer en España es después de una carrera universitaria sanitaria, como la fisioterapia o la osteopatía, o la medicina, hacer osteopatía en una escuela que está regulada por una universidad de un país en el que sí que está, que es una licenciatura, que es un Vale, o poco sea, mi caso. ese anexo a esa conexión. Eso es. Entonces, esa es la formación tipo 2 que dice la norma europea y luego la tipo 1 es en los países que es una carrera universitaria, pues la carrera. Entonces, en España, como no está regulada, están los terapeutas craneosacrales, están los que han estudiado osteopatía en una academia a tiempo parcial, pero sin ninguna carrera universitaria previa, y los que han hecho una carrera universitaria previa y después han estudiado los 4, 5, 6 años de osteopatía a tiempo parcial por una universidad donde sí que es universitaria, donde sí, de un país donde sí que es regulado, o bien los que se han ido a otro país, han hecho la carrera y han venido. Entonces, ahí Que, no- estamos que, todos. no- que nos gusta complicarnos la vida, ¿eh? A los humanos. Y yo creo que el legislador que lo quiera regular tiene un marrón, porque no va a dejar a nadie contento. Yo creo que va a Claro, haber que hacer. Pero aún así hay una norma europea que dice, aconseja lo que debería ser. Pero yo creo que habrá puentes para las personas que tengan otros cursos, otros niveles de formación, para que estudien un poquito más y igualar a todo el mundo. Pero creo que de cara a los clientes, lo mejor es igualarlo para arriba, no igualarlo para abajo, ¿no? Que es un poco lo que busca el registro de osteópatas de España.
Lo siento, creo que, no Ah, sé si es, perfecto, bueno, mira, perfecto. algo técnico que a lo mejor a alguien le interesa y a alguien no. Entonces, Claro. se busca en el registro, si dice, no, no, yo quiero uno que tenga la formación esta, pues buscas en el registro de osteópatas de España y osteópatas de mi ciudad y puedes buscar ahí si quieres. Pero todo el mundo yo creo que tiene su labor Mm, y, y todo el mundo creo que tiene su lugar. No, mm, no, yo no voy a desmerecer a nadie mm, y cuando una persona está es porque hace un servicio y eso hay que valorarlo, creo yo. mm. Entonces, volviendo al tema del holístico. Yo a veces cuando hago los talleres de constelaciones hago justamente esa, esa comparación para explicar las constelaciones, ¿no? De la misma manera que la osteopatía mira todo el cuerpo, porque todo el cuerpo es un sistema de autorregulación. El libro de la teoría de la comunicación de Paul Balsaric, en los primeros capítulos habla sobre los sistemas complejos y la forma de investigar, que eso es otro tema. Es decir, el cómo se investiga de una forma realista y eso, realista, un sistema complejo que se autorregula y en el que la suma es más que es decir, en el que el conjunto Y que es uno más más, uno suma más que dos, ¿no? eso es, en el que el Como conjunto, decía por Joan sus propias Garriga. interacciones, suma mucho más que la suma de las partes. Entonces, si vamos estudiando parte a parte, nos perdemos, hay un viaje de descontextualización, digamos, ¿no? Mm, Y por ahí podría ir bien. Bueno, ese es otro tema, el tema de cómo se investigan las cosas en sistemas holísticos, ¿no? Que mm, está muy en las... hay gente trabajando en ello, pero está muy al inicio de todo, ¿no? Más que nada, por si en algún momento se quiere que las constelaciones puedan abrirse un poco más en el ámbito sanitario, así como en Brasil claro, se están abriendo en el ámbito judicial, por ejemplo. Pero eso son ideas, ¿eh? Es decir, claro. Sí, ya sí, hablaremos si quieres después de eso. Entonces, vale. lo mismo que pasa en el cuerpo humano, que, por ejemplo, una persona que tiene una cicatriz adherida de una apendicectomía y, por ejemplo, ahora estoy siendo muy técnico, pero es porque voy a Sí, otro. sí, sí, dale, dale. Pues a lo mejor, claro, cuando hay una cicatriz adherida, la cicatriz está con adherencias de fibrina, que están inervadas, duele, y entonces el cuerpo busca que no duela, inclinando un poquito, recogiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo hace varias cosas para, para adaptarse, buscando las funciones superiores, que las funciones más importantes se cumplan. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues horizontalizar los sistemas, el oído medio y la vista, para mirar a horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una persona puede tener un dolor de cervicales para siempre y te puedes estar la vida tratando las cervicales, pero si no tratas la cicatriz, Mm, el cuerpo estará curvado para ella y las cervicales necesitarán buscar la horizontal. mm, ¿Sabes? Hasta que no tratas aquí abajo, no puede relajarse aquí. Y eso es un símil muy parecido, y eso pues con algo mecánico, que puede pasar más en otros niveles de la persona, porque creo que una de las aportaciones también es una perspectiva de la persona que se pueden mirar en diferentes niveles y que a veces la problemática puede estar más en un nivel, otras veces puede estar en otro nivel más denso, otra puede estar en un nivel más existencial, por ejemplo. Y no podemos obviar, y yo lo que veo aquí es que a nivel osteopático muchas veces nos quedamos con el cuerpo y con la terapia manual y a nivel y nos perdemos eh, primero la labor terapéutica que puede llegar a tener la palabra. Es decir, tú tienes mm, tus manos, pero también tienes la palabra mm. y la palabra puede encarrilar, ayudar a la persona a irse hacia la salud o puede cerrarlo y puedes Claro, cargarte lo que has hecho con las manos por cargártelo con la boca. claro, ahí me venía con el ejemplo que pusiste, por ejemplo, con la palabra, podrías decir, bueno, ¿y qué te pasó cuando te hiciste esa cicatriz? ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué estabas viviendo? Como que también uno podría ir en ese origen y abrir a más Mm. campos, ¿no? Y ahí uno podría abrirlo también al campo de las constelaciones, por ejemplo, que igual mira más los movimientos sistémicos, emocionales. eh, Yo, bueno, son complementarias, claro. sí, bueno, yo creo más que nada lo decía también por el hecho de que a veces uno va con un problema y el profesional le dice, no, no, no tienes uno, tienes 20. Ya, Y sales de ahí, ya, diciendo, mierda, estoy hecho polvo y solo iba ya. porque me dolía el tobillo, ¿sabes? Y eso es crearle una misión.
Claro, porque Eh, mencionaste una cosa muy interesante que es que lo veis en la osteopatía en el mismo cuerpo, ¿no? Cómo de una manera natural ya en nuestra realidad em, podemos observar que las cosas tienden a equilibrar, al equilibrio, al balance. Lo vemos también en la sistémica, en las constelaciones, ¿no? Cómo los sistemas, ya sea el cuerpo humano, el sistema familiar, el sistema social, el sistema que queramos de hablar, ¿no? Cómo la tendencia natural es al equilibrio. Entonces, lo mencionabas muy, muy visualmente y muy rico, ¿no? Esto de que pasa algo en un sitio, acomodas porque necesitas hacer movimiento porque eso te está doliendo, pero claro, eso requiere también lo que mencionabas, ¿no? Requiere un movimiento de tu cuerpo, entonces eso genera otro síntoma en otro lugar y claro, si no lo entiendes como un sistema con toda esa amplitud, pues te vas a estar perdiendo porque te vas a estar focalizando en una cosa pensando que solo es eso y no es solo eso, es mucho, es una mirada mucho más abarcativa. Yo creo que la visión holística es una visión que no acaba nunca, Mm, en el sentido de que no acaba nunca y pide que el terapeuta tenga un poco de perspectiva y transparencia, que decimos en osteopatía biodinámica. Bueno, yo luego me especialicé en craneal y dentro de ello en biodinámica. Y algunas de las cosas que yo hablaré vienen de la epistemología sobre la salud que se dice en biodinámica, ¿vale? Lo quiero vale. aclarar porque habrá otros osteópatas que digan, a lo mejor, ¿cómo? ¿No? Pero Mm, yo hablo de lo que conozco, bueno, de lo que conozco, de lo que más uso, digamos, ¿no? O lo que me sirve para el tema de las constelaciones. mm, Entonces, el tema de ser holístico, yo pienso que las personas actuamos como una unidad y en el cliente hay una relajación cuando se siente visto, ¿no? Es decir, esta persona me está viendo entero mm, y entero no es solamente el cuerpo. Eh, Entero son más cosas y entonces a veces como no todos sabemos de todo, pues yo creo que lo ideal, especialmente en constelaciones en el ámbito de la salud, aunque después lo podemos hablar, es trabajar en equipo. Trabajar en equipo porque, por ejemplo, yo no soy terapeuta gestalt, he sido como paciente y me ha ayudado, he ido como paciente y me ha ayudado muchísimo la terapia gestalt, muchísimo. mm, Pero había un límite, había unas cosas que me solucionó lo que me ayudó mucho en los aspectos de que la terapia gestal tiene margen de ayuda, pero en el momento que te vas que hay problemas sistémicos, pues necesitas complementarlo con un trabajo sistémico, por ejemplo, ¿no? Y eso a veces pasa también con la osteopatía, que trabajas y dices, aquí hay un límite que sobrepasa la, la, las actividades del cuerpo, ¿no? Pues se necesita un poco de conocimiento para darte cuenta que en ese sentido yo lo que pensaba era, lo que tengo claro es que las constelaciones pueden ayudar a los osteópatas. Y no sé mm, hasta qué punto la osteopatía ayuda a las constelaciones, pero hay algunas ideas que me parecen interesantes. Yo estoy en ese mm, punto y probándolas, mm. probando algunas cosas, ¿no? Eh, eh, ahora perdí. Ya, te comentaba antes que a veces pierdo el hilo. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde iba? Eh, ahí. Y estabas mencionando todo esto de lo que es, bueno, me ha Lo parecido muy, holístico. sí, Sí. Que a veces podemos tener el viaje de verlo todo solamente desde nuestro prisma o desde nuestra evaluación. Y, por ejemplo, a veces puede pasar que para un osteópata todo sea, o una persona que trata solo el físico, todo sea físico. Y que para otro que trata en psicología, todo es psicológico. Y para otro sí, que trata en constelaciones, todo es sistémico. Y creo que las personas tenemos todas esas capas funcionando a la vez, interconectándose unas con otras. Yo he podido experimentar en mi cuerpo como cliente que cuando he hecho una constelación familiar de un tema que me afectaba, todo mi cuerpo cambiaba. Es mm, decir, las constelaciones familiares tienen un efecto en el cuerpo mm, también. La respiración se aligera, hay dolores que se te van, aunque no sea para un tema de salud. mm, ¿Sabes? Y a la vez, a veces puede pasar que venga alguien pues, que se ha esguinzado el tobillo y quererle mirar a nivel sistémico, pues bueno, se ha esguinzado el tobillo, ¿sabes? Es decir,
es algo más físico, ¿sabes? Claro, Y en ese sentido, el concepto de transparencia es poderte situar en el nivel que el cliente necesita, ¿no? Poderte situar. claro. Y a veces se tienen cosas en varios niveles a la vez. Pues bueno, se necesita un poco de trabajo aquí, un poco de trabajo aquí, para que todo se ponga en un punto de, como hace el alma familiar, como decimos en constelaciones, que todo sea incluido y todo esté en su orden, porque al final Mm. las disfunciones o lesiones son desórdenes, como los desórdenes sistémicos al final. Claro. Eh, Vale, y qué importante es esto que mencionas de que las cosas no son excluyentes, ¿no? Como que por ahí tomamos una herramienta y nos sirve para una determinadas cosas, pero no es el todo. Es como si dijésemos, yo qué sé, que vemos el cuerpo y dijésemos, no, descubrí los pulmones que me dan para respirar. Ya está, solo necesito los pulmones. Y dices, bueno, espérate, es que los pulmones están conectados con no sé qué, con no sé cuántos, y con esto, que se necesita también este otro órgano, y también necesitas ya no solo los órganos, cuestiones aún más microscópicas. Bueno, ahí tú sabrás mucho más, ¿no? Del tema. Como que te empiezas a abrir a un campo que incluso va más allá de lo percibido. Claro. Y me hiciste recordar un ejemplo fíjate, de teatro, que es una de las cosas que yo tengo como background hace muchos años, que, que esa herramienta en concreto, la del teatro, a mí me ayudó a una cuestión que está vinculada con muchas otras cosas, más me ayudó a un nivel físico a hacer un cambio, ¿vale? Y tenía que ver con que yo por mi historia y sin saberlo en ese momento, ¿vale? Pero por mi historia y por de dónde venía, eh, tenía un poco el cuerpo un poco así, hacia abajo, ¿vale? Un poquito, como un poco de inclinación hacia abajo, mirada un poquito hacia abajo. Y entonces en teatro trabajamos mucho lo que es a un nivel nada terapéutico, más a un nivel eh, físico de cómo ponerte en un escenario, que tengas presencia y tal. Entonces trabajamos mucho lo que es la postura corporal. Y yo recuerdo las primeras veces que me colocaba así recto, neutral, neutro, y me sentía rarísimo. Era como, uff, y la sensación era, este no soy yo, como estaba cambiando mi cuerpo, como yo estaba cambiando mi postura física y me ponía a caminar de una manera diferente a la conocida, y yo tenía la sensación de que no era, que ese no era yo, porque estaba cambiando de algún modo. Y luego eso hizo también ir hacia otras herramientas como entender, ¿por qué yo he generado esta manera esto tiene que ver con esto que me pasa, con esto otro que tiene que ver emocionalmente, con mi sistema familiar, con mi propia historia de un montón de puntos diferentes que se conectaban en eso mismo que estaba observando en ese momento? Y eso en ese momento a mí me ayudó, pero no significa que eso fuese la solución a todos mis problemas o mis dificultades, sino es una herramienta más. Eso quería mencionar. sí, sí, yo pienso que cada vez me voy dando cuenta, a mi entender, somos personas que tenemos muchas facetas a la vez conviviendo y muchas actividades que se están dando a la vez, de la misma manera que el cuerpo interacciona con ello, consigo mismo en las diferentes partes y hay cosas que le pueden ayudar a ordenarlas y que las fuerzas. Bueno, después si acaso hablaremos un poco más del tema más. Bueno, ahora comento. Eh, de la misma manera pues, ahora me he perdido otra vez. Pero, Conéctalo con lo que, porque esto era como un inciso, conéctalo con lo que estabas mencionando, esto, ¿no? De la osteopatía y cómo... sí, eso, perdona, lo que iba. De la misma manera que el cuerpo se autorregula, el Sí. cuerpo no somos individuos aislados. Y de hecho, un criterio para ver el gradiente de salud que tiene la persona es cuando pones las manos, ver el grado de permeabilidad o impermeabilidad con el entorno. Y eso se puede ver también cuando constelas, de cuando el simpático se activa Mm. o hay un estado de alerta por estrés emocional o por el motivo que sea, o por otras cosas, es decir, un gradiente de salud, si hablamos en algún momento de las características que tiene la salud, o desde el punto de vista osteopático, eh, una de ellas es
permeabilidad ahora voy a decir de forma poética, pero que no es poética porque es una sensación, y este nivel de salud estaría en un nivel alto, digamos, eh, de permeabilidad al horizonte. Mm. A veces puedes haber visto que cuando ves a alguien que ha meditado o algún religioso, es como si vieras como una quietud que va alrededor suyo y que te inspira a ti quietud también. Y de alguna manera, esa persona, eh, hay algo del horizonte que la está pasando, la está traspasando. ¿Sabes? Es como... eh, tenía un amigo físico que he conocido gente muy interesante y que me ha aportado mucho, he tenido esa suerte. Y tenía un físico que estudiaba teología a la vez que física, era un crack, un amigo, que una vez me dijo, ¿sabes, Raúl? Si te vas hacia la pared, tienes un 0,000 no sé cuántos ceros, 1% de posibilidades de atravesarla. Y, ¿Hay y, alguna posibilidad? y era porque el espacio vacío que hay, lo decía de broma, porque hay fuerza, Mm. de broma, pero que se entienda, el espacio vacío que hay entre átomos, si coincidiera con el espacio vacío que hay entre los átomos de la pared, pues ya se ¡plum! En ese momento, ¿no? Pero al Ya. final hay fuerzas que hay ahí. Pero a lo que me quiero referir es a la sensación esa de que hay cosas que nos traspasan en el sentido positivo, ¿eh? Es decir, que la salud del entorno, por eso es muy importante también el entorno, en donde vivimos, en donde estamos. Por eso creo que también las constelaciones familiares son muy importantes, porque un entorno familiar tenso, un hijo, un niño no puede aislarse. Bueno, sí, puede aislarse como una forma de lesionarse, ¿no? Claro. Pero los niños sanos son permeables al entorno. Por eso es muy importante. De hecho, me imagino que he leído de eneagrama y he escuchado de eneagrama, pero cuando se crean las estructuras del ego, más que nada serían como estructuras de defensa, ¿no? Claro, es Respecto a esa conexión con... una respuesta a cómo respondemos ante una situación. En Claro, este sí, caso, sí. uno cuando nace y viene al mundo, cuáles son nuestras respuestas y todo lo que generamos ahí en respuesta a lo que estamos viviendo en nuestro entorno. Claro. Pero un bebé sano lo ves y tiene esa permeabilidad con el horizonte. Ya. Y te da como un recuerdo, te despierta un recuerdo de la dignidad humana, de lo divino, de que mm, te despierta ese recuerdo de lo importante que es la vida humana, digamos, ¿no? Pero no un recuerdo mental, algo Mm. físico de lo... Bueno, no sé cómo explicarlo ahora mismo. Mm. Cuando Sí, que va tratamos en más allá pediatría de esto los lo tratamos, ¿no? pensamientos, es como que uno lo puede identificar en uno mismo. Sí, eso es. Sí, sí. Te Mm. recuerda ver lo sagrado de un niño, te recuerda lo sagrado de tu existencia, de tus orígenes. Mm. Y eso te conecta con el recuerdo de la salud, digamos, porque ostras, me da la sensación de que estoy hablando de forma muy desordenada. Nos, No, está bien. eh, Está de algún modo en el caos hay orden, o sea que vale, para mí está habiendo orden dentro del caos porque he oído que las entrevistas generamos. vale, he oído las entrevistas sobre el tema de cómo podemos hablar de salud, porque la salud puede tener varias Claro. facetas, ¿no? A mí me parece muy interesante la explicación que hace Stefan Hausner y que también dijo, pues me sabe mal no acordarme, una compañera a la que le hicisteis la charla, a la que también le Virginia hicisteis. Riccio, Sí, ¿puede sí, ser? sí. Que ella también estaba con Hausner, o seguía mucho Mm. Hausner, ¿no? De la capacidad de adaptarse a las necesidades del momento. Ya. Podría ser una forma de decirlo, ¿no? La capacidad de adaptación, ¿no? La salud lo que hace es buscar la salud. Y cuando hay algún tipo de afectación eh, que pone en riesgo alguna cosa, la salud busca adaptarse, ¿no? Si tienes salud, si tienes poco gradiente de capacidad de respuesta, entonces te puedes lesionar de una forma más fuerte en ese momento, ¿no? Ahora no estoy hablando de trauma, sino que estoy hablando en general. Mm. Entonces, una de las características de la salud sería una cosa que llamamos en biodinámica, es el estado de neutro. El ¿El neutro, estado?
de Neutro. neutro. Sí, que eso también sirve para el terapeuta como un equivalente a lo que se dice en constelaciones de la zona vacía, del, Mm, del punto vacío, sin intenciones, sin miedos, mm. en el que estás ahí al servicio de lo que Y en tenga el, que suceder. en el budismo sería la presencia, estar presente. Pues el neutro es un estado de homogeneidad que se puede palpar en la persona y se puede percibir, en el que está, pues ¿sabes? Como el cambio de marchas de un coche manual y en el centro, libre para ir en todas direcciones, ¿sabes? Mm, Eh, entonces, eso sería como un estado de neutro, que sería el estado inicial para poder, eh, que hace de precursor a otros estadios de salud, digamos, ¿no? Eh, lo que pasa es que creo que a más está el tema del empuje, el empuje de salud. Eh, a ver, a veces pasa que, por ejemplo, la osteopatía ha crecido mucho fenomenológicamente. Es decir, por ejemplo, Sutherland, el que inició la osteopatía craneal, empezó a escribir el primer libro con 75, escribió el primer libro con 75 años, cuando llevaba 50 años de práctica investigando. mm, Y a partir de ahí, a partir de fenómenos que iba viendo, él describía los fenómenos y uno a veces crea un modelo teórico de por qué pasa eso, ¿no? Luego, la ciencia con el tiempo va avanzando y vas moviendo el por qué pasa eso. Pero los hechos se pueden percibir. Es decir, mm, y no sabemos por qué pasa, pero pasa, ¿vale? Porque mm, lo practicas y ves el cambio, y lo retestas y ves que ha cambiado. Y esto le pasa con uno, con otro, y le pasa a muchos otros. Y mm. la investigación está avanzando, pero a nivel de fenomenología, lo que vemos es eh, que hay una cosa que se llama reserva, que podemos llamar reserva funcional, que es la capacidad del cuerpo, es la energía disponible que tiene la persona para cambiar. Y eso se tiene que valorar cuando se trabaja con osteopatía, pero también lo valoramos con constelaciones en el sentido de qué es lo que la persona puede tomar, Mm, porque al final lo que ayuda, lo que puede tomar en este momento, ¿no? Porque al final lo que ayuda a la persona no es tanto lo que pasa en la constelación familiar, sino lo que la persona ha podido tomar. Y hay claro, una parte de... Sí, sí, esto justamente, bueno, me interesaría saber cómo eso lo ves en el trabajo de osteopatía. Y esto justamente pasa, como mencionabas a Stephen Hausner, él dice una frase que dice también en su trabajo, que a mí me gusta mucho y resueno con eso, no es tan importante ver el movimiento sistémico y los posibles momentos de solución, etcétera, sino es importante saber justamente cuál es el paso que tiene que dar el cliente hoy, en ese mismo momento. ¿Cuál es ese primer paso? Puede ser que tú como constelador estés viendo los 10 siguientes pasos o los 20 siguientes pasos. Más lo que le sirve a la persona es saber qué paso es el que le toca dar hoy, ahora, en este momento, con esta dificultad con la que tiene. Y bueno, eso me gustaría también, me interesaría saber si nos podrías hablar un poco desde la osteopatía, cómo lo veis eso, esto que estabas mencionando, ¿no? ¿Cómo se plasma eso en el trabajo? Um, eh, para, a ver, pues voy a ir Dale, por varias dale. Tú direcciones. expláyate con lo que quieras. Eh, Uno de los efectos del tratamiento osteopático es el aumento de reserva funcional de la persona. Y hay a ver, ¿por dónde empiezo? Tendría que apuntarme para que no se me olvide, porque primero quiero decir una cosa para después otra. A ver, eh, partiendo del vitalismo y de algo que podemos observar, que hay técnicas indirectas en osteopatía mismo, que tú pones un punto de equilibrio y es el cuerpo el que se autotrata, y tú ves que es el cuerpo el que se está autotratando, ¿no? Mm, Pero hay veces que hay personas que no tienen gasolina. Es como si no... Aquí, mm, ay, aquí puedo bailar sevillanas que no se me va a mover nada, ¿sabes? Y así como hay personas que tienen empuje, pero tienen una disfunción que les dificulta y hasta cuando quitas la disfunción el solo va... hay mm, personas
que, que no, que tratas Que la hay algo que disfunción, pero no. no hay un cambio, el cuerpo no lo coge, ¿sabes? Mm, Entonces ahí, por eso está la vertiente esta biodinámica que se ocupa de eso, una de las cosas que se ocupa es de aumentar una cosa que llamamos la potencia, que es la vale. capacidad, el empuje hacia la salud, ¿no? Y a veces pasa que hay poca potencia porque el sistema está Ujú. muy ocupado solucionando cosas, no porque tenga no porque le falte fuego, sino no porque le falte empuje. La palabra fuego es, tomémoslo simbólicamente, pero es como un empuje. El hecho de decir, te abro la puerta y pasas, ¿sabes? Mm, En cambio a otro le abres la puerta y no pasa, mm. ¿vale? Es como, y dices, ostras, pero si he tratado he tratado el problema, ¿no? No, no, pero, ¿no? Entonces, y ahí viene André Taylor Steele decía una frase que todos los osteópatas conocemos, que es, encuentra la salud que cualquiera puede encontrar la enfermedad. Tú encuentras la salud. Vale. Qué bueno. Y ahí el símil en constelaciones eh, es encuentra dónde ama, dónde esa persona ama, en qué resquicio aquí esta persona está amando. Y ahí es el punto de partida, pienso. Y eso creo que lo hacen con mucho arte pues los grandes consteladores que conocemos. Mm, Eh, Hausner, John Garriga, y a mm, veces lo hacen desde la silla ya. Y entonces ya el mm, sistema ya está operativo para que lo que empieces a hacer pueda calar en un nivel más hondo, ¿no? mm. Y ahí, desde el punto de vista de la osteopatía, eh, pienso que, bueno, ahora me he ido por otro sitio, pero creo que seguramente sea mejor este sitio que el otro. Pero lo que me quería referir es que osteopáticamente mmm, buscamos eso, que haya este empuje. Y hay una serie de técnicas, eso, lo que me quería referir. Consideramos que estas fuerzas que hacen que el cuerpo se autotrate son en realidad las fuerzas que hacen crecer al embrión. Y esto es un modelo, ¿vale? No es tomarlo con la literalidad, pero sí Mm, que poder, que así como hay campos y como osteópata y como consteladores nos conectamos al campo familiar, y eso es difícil de entender para alguien que no lo haya visto, mm, la idea de campo. También hay el campo metabólico del hígado, el campo metabólico del tal, el campo metabólico del no sé. Y un campo de actividad metabólica mmm, global, es decir, de todo el sistema, de lo que te comentaba, que la suma, es decir, que el conjunto es más que la suma de las partes. mm, Digamos. Esas fuerzas de autotratamiento globales, que no solo miran aquí, no solo miran allá, sino que van donde se necesita, que lo podemos ver en la práctica clínica, eh, consideramos que tienen mucho que ver con las fuerzas que hacen crecer al embrión, ya que en el embrión hay campos también metabólicos que se van dando y que son parecidos a los de. Entonces, lo que busca la osteopatía biodinámica es esa fuerza de empuje, digamos, a ver cómo lo explico. Eh, es como si hubiera un mapa cuando todo va bien, en la época embrionaria, ¿no? Cuando todo va bien, a no ser que haya algo que no vaya bien. Pero mm, a ver cómo lo explico, esas fuerzas de vida que marcan la originalidad de la persona y el potencial de la persona, así como los campos del sistema familiar son atemporales y pueden aparecer situaciones de hace años o gente que hace tiempo que no está, también están hoy en día presentes esas fuerzas embrionarias, de empuje embrionario, como un potencial en el sistema. Entonces, a veces se mm, trata de establecer un hilo de recuerdo celular, digamos, estoy hablando para que se entienda, mm, con esas fuerzas originales, ¿vale? Y es otra forma de acercarse a lo que se llama trauma. Es una forma de acompañar a otros procesos más psicoterapéuticos que con el trauma, que es no solamente ir al lugar, si se necesita, pues habrá que ir con alguien que sepa hacerlo y con el tiempo necesario y el sosiego necesario, mm. pero a la vez paralelamente ir estableciendo hilitos de recuerdo con esa canción
estoy hablando simbólicamente, con esa canción de cuna, pero con esa canción que hace tiempo que no escuchas, pero que la tararearías sin darte cuenta, y Mm, lo que es algo que yo ahora estoy expresando simbólicamente, que serían esas fuerzas de empuje, de mm, crecimiento de cuando éramos embriones. Pues estamos en la claro. barriga de la madre. Como si dijésemos conectar los puntos, ¿no? Ir Eso es, conectándolos. que ese potencial está disponible ahora también, aunque haya Claro, muchas lesiones por el medio. Pero a través de las lesiones, a través de las lesiones, en la vida que sigue presente en el sistema, eh, también con todas sus fuerzas de adaptación, también está el plan ese inicial, digamos, disponible. Es claro. como un recuerdo del potencial del sistema. Creo que a lo mejor para alguien que no sea osteópata, a lo mejor la estoy liando un poco. No, no, Eh, está súper bien. sí, De hecho, mira, lo pero que me está viniendo ahora, justamente esto que hemos escuchado muchas veces también en constelaciones familiares, que es que me gusta mucho también. eh, bueno, y que Joan Garriga, como un referente y un gran maestro, mencionaba muchas veces el tema de que son ideas, que sí, no hay un dogma, y que inclusive haciendo constelaciones familiares que trabajamos con lo sistémico, inclusive con eso puede ser inclusive que no sea sistémico, es decir, abrirse a ese campo de información donde hay infinitas posibilidades y bueno, y si esta posibilidad habilita a esa persona, que por alguna razón esa persona ha venido a ese lugar en ese momento preciso para mirar ciertas cosas, y habilita a que pueda hacer los cambios deseados o mirar ciertas cuestiones que está inconsciente, pues bienvenido sea. Me gustaba mucho esta idea y creo que algo en nuestra alma se calma cuando uno escucha, vale, no es un dogma, son ideas. Ah, vale, también están mis ideas, la del otro, la del otro, la del otro. Y es como, no es excluyente, y es algo como si dentro en un lugar muy profundo del alma, se calmase y dijese, ah, y lo hilo con lo que mencionabas, ¿no? De, ah, me están viendo, estoy siendo visto. Creo que hay ese tipo de conexión y me gusta mucho este trabajo que también está al hilo con la osteopatía, con todo lo que nos estás compartiendo, Raúl, de, de fenomenológico, de inclusivo, no exclusivo, eh, holístico, de la unidad, de que venimos de una unidad, como, ¿no? Como nosotros en la unidad y al mismo tiempo teniendo nuestra propia experiencia diferencial de otros, más al mismo tiempo conectada. No sé, es como todo esto me venía ahora a la mente, ¿no? De lo que estabas mencionando. mm, estos días pensaba en una idea, de la idea de anatomía sistémica, ¿no? De la misma manera que tienes tu brazo derecho y tu brazo izquierdo, tienes en tu aspecto sistémico a tu padre y a tu madre. Como, por ejemplo, cómo te pueden decir, no, no, que tu mano derecha vaya por un lado y que tu mano izquierda vaya por otro. Es imposible, se rompería Claro, el cuerpo, ¿no? te Pues las tendrías que el alma cortar, pero claro, no, no sería muy beneficioso para ti. claro, no, no, pero lo mismo pasa a nivel sistémico, que hay una unidad y, Claro, y que esa unidad sigue siendo una unidad, aunque tú quieras, aunque tú pretendas otra cosa. Entonces, claro. si pretendes otra cosa, la unidad busca compensaciones. Es decir, y busca compensaciones, creo que es importante, busca compensaciones por amor, es decir, es el amor el que hace. De la misma manera es la salud la que hace que cuando viene un accidente de tráfico, el sistema se compense, buscando es la propia fuerza de salud la que crea las disfunciones para evitar males mayores, ¿no? Mm, Entonces, claro. al final pasa lo mismo, pero en diferentes niveles de densidad, digamos, ¿no? De diferentes niveles abarcativos, ¿no? Eh, eh, entonces, de hecho, últimamente hay estudios que explican los efectos de la osteopatía desde un punto de vista biopsicosocial. Y creo que somos unidades biopsicosociales, ¿no? Y al final, cuanto más abarques, más la persona se siente que, vale, me está viendo, me está viendo, me está viendo entero, ¿no? Me está viendo entero. Mm, Mm, y el sistema propio siente celularmente cuando me está viendo. mm.
Y ahí el ver parece una tontería, pero el ser testigos no es lo mismo que no ser testigos. A veces yo Claro. lo comparo cuando hacemos cosas, en osteopatía, talleres y tal, que eh, tú ves a tu hijo, tú estás jugando a fútbol en el parque y de golpe y porrazo llega tu padre, llega tu madre y te empiezan a ver. Y simplemente estando tu padre y tu madre viéndote, tú ya no juegas igual. Mm. Pues es Claro, eso un lo... símil para las fuerzas de salud también. El hecho Sí, de sí. que está viendo ya es un inicio de, ya, es como un soporte como un fulcro, para que el sistema empiece a autorreconocerse también, ¿no? Claro. Lo, sí. Es Lo que ahí mismo que se abre un abanico muy amplio porque, por ejemplo, esto que mencionabas del fútbol, ¿no? Como depende de desde dónde eres visto también. Por ejemplo, un futbolista no es lo mismo si el campo está lleno de personas o no, si juegan en casa o no, si estás en el patio del colegio no es lo mismo si estás jugando solo o estás jugando con algún amigo o bien tus padres. O lo que sí que yo observo de esto es que esa necesidad de ser observado, o sea, es decir, si uno no fuese visto, ahí vendría la gran pregunta de ¿para qué, no? ¿Para qué haces lo que haces si no está en resonancia con otros, ¿no? Y ahí me viene como también lo vinculo con esto que se habla mucho en constelaciones de los vínculos relacionales, de que los seres humanos necesitamos de esos vínculos relacionales. Es como, es una necesidad y por eso hemos generado las sociedades y un montón de cosas en nuestro proceso de crecimiento, de aprendizaje. es muy interesante. Sí, ahí abrimos otro abanico de, o sea, no, Tenemos otro o melón. una puerta de qué es esto de ser observado, visto, ¿no? ¿Qué cambia? Claro, ahí hay otra. Mira, tengo la experiencia de lo terapéutico que puede ser bien mirado. Es Claro. decir, cuando estudiamos constelaciones, creo que en una revisión al final de segundo, Mm, ostras, yo te digo, la Cristina Fusté, tengo la memoria, la Cristina Fusté y el Joan Garriga, ahí sentados y que íbamos haciendo la ronda, cada uno explicando cómo se sentía, ¿no? Y yo me acuerdo de esa sensación es que sentirse bien mirado, sentirse que alguien te mira y ve tu potencial y te mira como mm, cuando miras a un bebé, que ves mm, que la salud está ahí, que el potencial está ahí, que mm, haya pasado lo que haya pasado después, ¿no? Que te miran a través, ven lo bueno de ti, digamos, mm, ¿no? Eh, Solamente eso a veces lo damos por supuesto, pero ese es un valor, sentirse claro, bien visto. claro, Y es como si mueve, uno te dijese, digo así, sí a lo que eres, con todo lo que eres, ni sí, más ni sí, menos. Es como sentir esa sensación de, ok, me ven con lo que soy. sí, Y es sí. lo que un poco las personas muchas veces cuando estamos con las dificultades es lo que buscamos, ¿no? Como que buscamos un reflejo fuera de lo que estamos viviendo también, como para nuestros propios procesos. Mm, mm. Yo, complementando con lo que comentaba de formas de ver lo que es la salud, Sí, yo, bueno, no sé, cuando tú te sí. digas la hora, vamos. Dale ahí, dale un poquito ahí, y luego si eso, si viene alguna otra pregunta, ya vamos haciendo una conclusión, si te parece. Vale, vale. Por un lado estaría la libertad de ir, la capacidad de adaptarse a las situaciones según el momento, la Mm, fuerza para hacerlo, no solamente la libertad de movimientos, sino el empuje para hacerlo. Eh, eh, y después estaría la permeabilidad al horizonte, digamos, o la permeabilidad al entorno y la capacidad de defenderte cuando eso sea necesario, digamos. Y esto lo digo a nivel energético, no tanto a nivel emocional, mental emocional, a mm, nivel energético, a nivel fisiológico, digamos. Y luego hay una cosa que para mí es una definición que dijo un profesor una vez de la persona. Para mí, amor, vida, salud es lo mismo, diferentes caras de lo mismo, ¿vale? Eh, Cada uno lo verá a su manera, yo quiero, mm, y digo mi perspectiva.
Eh, que una persona viva es aquella en la que siguen expresándose las fuerzas creativas de la creación. Es decir, en la que eso, Mm, que se expresan fuerzas de la creación que no solo son de uno, mm, eh, pero que también que pasan por uno, digamos, ¿no? Bueno, ahora a lo mejor me voy por otro sitio, pero que ves que están ahí esas fuerzas. Y eso incluye personas pues, que tengan un hándicap, personas que sean lo que sea. Todas las personas mueren células, nacen células nuevas. Mueren mm, células, nacen células nuevas. Y estamos continuamente parpadeando en el sí y el no de la existencia mm, física. Es decir, que el cuerpo físico tiene una parte de renovación continua. Y no solamente la mente, que también, o que si uno se renueva, ¿no? Pero esas fuerzas están continuamente en mm. una persona que está viva, ¿no? Eh, bueno, entonces, hay cosas que pueden Segunda, aportar la osteopatía. sí, Por dijiste, un lado, mencionaste tres. No sé si ibas a mencioné, decir de las tres. Dijiste vida, estar vivo y luego mencionaste dos más. eh, a nivel de formas de la salud. El tema del neutro, la capacidad de libertad, la capacidad de empuje fluídico y la capacidad de esto, que las fuerzas creativas de la vida están presentes en la persona, digamos, ¿no? Mm, Eh, junto con en una dimensión está permeable, que allí hay un tema que una persona puede estar haciendo un tipo de actividad en un nivel y otro tipo de actividad en otro, y eso a veces puede hacer confusión. Es decir, si miramos la persona y ponemos, por ejemplo, un símil podría ser poner, poner transparencias, ¿no? Y ponemos un relieve de una persona y ponemos el aparato locomotor, por ejemplo. Y encima del aparato locomotor, sistema nervioso. Y después, sistema circulatorio. Después, aparatos y sistemas. Después tal, después tal. Después, en campo electromagnético general de la actividad metabólica. Después, sistema familiar. Después, sistema relacional social, etcétera, etcétera, pues pueden haber necesidades que se ven más en un sitio o en otro, o interacciones en las que se puede ayudar por aquí o se puede ayudar por allá para llegar a ese otro sitio, ¿no? Digamos. Eh, lo que me quiero... Bueno, eh, ahora no sé por qué decía todo esto. no sé. Estoy, Pero estás estaría vinculado perdido. un poco con lo que mencionabas con lo que estabas mencionando de, a ver si me ayuda a mí Ah, también. de, Esta de las tres cosas que habías mencionado, ya has mencionado una, lo de la vida, ¿no? El estar vivo, ese motor. vale. Bueno, por lo que sea, Mm, he dicho eso, si no ya. eso queda ahí. Vale. Vamos a dejarlo como una puerta abierta de inspiración Sí. para explorar. A lo mejor después me acuerdo. Bueno, la cuestión un poco es que cosas que puede aportar a nivel práctico la osteopatía, pienso que es de entrada una serie de perspectiva y una serie de Mm, elementos, sobre todo relacionados con fenómenos de la salud, que para aportar, pero no es de para como una perspectiva, no para mm, porque yo a veces me pregunto, ya está, ya hay buenas constelaciones en el ámbito de la salud. Está Stefan Hausner, John Garriga también, no solamente de parejas, y todas las personas que se dedican a eso, ¿no? mm, Em, pero bueno, creo que hay elementos que pueden ser interesantes también a valorar de cara a la epistemología de lo que es la salud, digamos, desde un punto de vista más holístico, digamos, ¿no? Y que después claro. pueden ser útiles, como por ejemplo algunas de las cosas que hemos comentado. Luego, a nivel del propio trabajo, se puede monitorizar eso lo voy haciendo, monitorizar cómo va el sistema nervioso autónomo. Es decir, tú estás haciendo la constelación, pones una mano en la espalda, que eso lo hacía Hausner, no sé si exactamente hacía esto, creo que hacía algo parecido, pero Hausner lo veo muy lejos para bien respecto a mí. Y Hausner Entonces, me ahora lo que acuerdo. hace mucho es mirar las manos. Ujú, ujú, Eso yo lo he observado. En el último trabajo que fuimos a verle, observaba mucho las manos de los clientes. ujú.
No sé Joan hace si como... te da alguna pista, como, porque Hausner es osteópata también, entonces mm, sois colegas ahí, de algún modo. sí, lo que sí, no te sé decir, ahora hace 3 o 4 años que no voy con él y no Mm, sé muy bien ahora mismo las partículas, porque él va incluyendo cosas nuevas. claro. Entonces, lo que sí sé que es, que yo veo que se puede hacer es que tiene que ver con esto también, con lo que hacía Jauna, al menos en aquella época. Eh, pero claro, desde lo que yo puedo ofrecer, digamos, eh, es monitorizar el sistema nervioso autónomo, es decir, cómo está el cuerpo alertándose ante lo que está pasando por aquí, de cara también a tener una herramienta más para tener criterio de cuánto puede tomar, cuánto no, con qué Mm, ritmo, con qué no, etcétera, ¿no? O si algo despierta una alerta, poderlo ver antes de que llegue a un punto de, bueno, poderlo ver para poder ayudarle mejor, claro, te digamos, da ¿no? pistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la vez hay herramientas manuales también para ayudarle a ese punto de que vaya bajando, de que vaya Mm, bajando y vaya pudiendo tomar más, ¿no? ya. En ese sentido, también es interesante, yo, por ejemplo, no mezclo las constelaciones familiares con la osteopatía, porque creo que es mucho más efectivo hacer una sesión de osteopatía y aparte, si se necesita, una sesión de constelaciones familiares. Creo que la potencia final es mucho mayor que empezar en la camilla y decirle que si te abuelo, que si no sé qué. Bueno, lo estoy diciendo de esta manera, ¿no? Pero yo no Sí, sé, sí, yo no pero lo veo, no lo veo como terapeuta en se estos entiende momentos. perfectamente. Entonces, con osteopatía se puede ayudar a ganar reserva funcional, a ganar en neutro, a que las resistencias sean más bajas y la persona esté mucho más permeable y dispuesta a tomar lo que después se va a hacer en constelaciones familiares con la persona que lo necesite. ¿Vale? Claro. Eh, Eso, básicamente, el trabajo en equipo y luego ideas de cara a la investigación. Que esto es un tema que yo no sé si aporta o no aporta, pero en algún momento puede estar bien abrir un poco el melón del debate de... El otro día lo comenté, estuve en el intensivo de parejas con John Garriga y el otro día le preguntaba, oye, mira, ¿tú cómo ves esto de que a nivel de salud, en las constelaciones en el ámbito de la salud, eh, claro, a ver, Hellinger, bueno, lo que propone es la relación más limpia entre terapeuta y cliente, es que el terapeuta se olvide una vez acabado el trabajo. Mm, De tal manera que, ni el, que los dos quedan libres. ¿Vale? mm, Y de esa manera el terapeuta se deja de interesar por el resultado, en ese sentido, ¿no? Y mm, debe, como acto de respeto al cliente, pues ya pasará otra cosa y lo del cliente es un servicio que se ha hecho en ese momento y ahí queda. Y la persona tiene que hacer su propio camino y que coja esto como una herramienta. Pero en algún mm. momento, quizá, y eso es una duda, pueda ser interesante incluir o hacer algún tipo de estudio para ver resultados, Ya, sobre todo cuando se trabaja a nivel de salud, ¿no? O monitorizar un poquito, o ni que sea hacer un grupo de estudio en el que hablemos de casos y en el que lleguemos al pacto que para ese estudio, pues le preguntaremos a esa persona al cabo de 6 meses cómo está, o cómo le va, ¿no? ya, Pero aquí se abre otro melón de si esto es necesario, no, claro. si conviene, no conviene. Básicamente es como, por ejemplo, mi hermano es médico y hablamos mucho, es oncólogo y hablamos mucho de la salud, de tal, de cual. Bueno, quizá de la misma manera que en Brasil, pues lo que comentaba antes, se está avanzando mucho las constelaciones en el ámbito judicial, pues no sé si se podría ir abriendo un poquito a poquito, la perspectiva más sanitaria de las constelaciones familiares, si es que se viera que hace una ayuda. Y con eso no me estoy... Si es que se viera que hace una ayuda. Es decir, sabemos que hace una ayuda, ¿vale? Pero a veces a nivel legal, digamos, hay que demostrar alguna cosa para decir, mira, lo hemos estado mirando. Es decir, la cuestión es que si se hace, debería hacerse de una forma en la que se respete totalmente las constelaciones familiares,
con una mente abierta, porque los beneficios de las constelaciones familiares en el ámbito de la salud pueden estar en cualquier ámbito, de hecho, pueden estar en muchos ámbitos. ¿Sabes? Que no mm, es porque en ningún caso las constelaciones en el ámbito de la salud, pienso, que deban enfocarse a quitar el síntoma, mm, sino más bien a la vivencia del síntoma y al bienestar de la persona. Y aquí abrimos otro melón, que es qué es salud en realidad. Porque hay un fenómeno que se da, que es, por ejemplo, una persona que viene con migrañas, ¿vale? Y a veces le tratas las migrañas, bueno, perdona, le tratas mm, holísticamente mm. y en la segunda visita, pues a lo mejor te dice, ostras, y esto pasa, ostras, me he encontrado mejor que nunca. Dice, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Y le preguntas, ¿y las migrañas qué tal? Ah, las migrañas siguen igual de mal. Pero estoy de puta madre, ¿sabes? Entonces es como, vale, ¿qué buscamos? ¿Dónde está el beneficio? El beneficio puede estar en muchos ámbitos, ¿sabes? Es Claro, decir, que si se hace, se tiene que hacer con esa mente abierta, ¿sabes? De, por ejemplo, escalas de calidad de vida en colectivos concretos, de personas que tienen algún tipo de cosa concreta que hace que la vivencia es una vivencia difícil, pues claro. escala de si la vivencia está siendo menos difícil. Por ejemplo, cosas de ese estilo, con cositas de estas, no hace falta decir, ni creo que tengamos que presentarnos como te vamos a curar el mal físico con una constelación familiar, que sabemos que a veces paralelamente pasa, pero no es algo que es un poco misterioso, no sabemos controlarlo eso, ¿no? Y quizá no Claro. debamos pretenderlo tampoco, ¿no? Pero qué bueno que mencionabas esto, porque claro, como durante mucho tiempo se ha mirado la realidad como algo mecanicista, separatista, donde esto soluciona esto, y esto otro soluciona esto otro, y esto otro, y separado, ¿sabes? Como si no tuviesen nada que ver. Y qué bueno que mencionas esto de que no necesariamente igual, por ejemplo, esto de la migraña, ¿no? No necesariamente igual. em, eh, de algún modo sana ese síntoma, más sí que de algún modo hace que mueva esto que decías, no, oye, me he encontrado súper bien. Bueno, ¿y qué te ha pasado? Pues me ha pasado, oye, mira, que por primera vez he hablado con no sé quién, que hacía años que no me hablaba y eso me ha hecho sentirme no sé qué. Y luego he ido al trabajo y he tenido unos días que han sido fabulosos y ¿sabes? Como, ¿qué ha generado eso? Ok. Y cuando vemos con toda la charla que hemos tenido hoy que todo de algún modo esté relacionado, claro, imaginamos en el cuerpo, ¿no? Yo me imagino, si tengo un síntoma, yo qué sé, en un órgano, pero voy a mirarme tal, y igual tengo el síntoma ahí en ese órgano y hago una terapia, en este caso una sesión de osteopatía, y de repente, ostras, qué bien me siento, qué ha pasado aquí, 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 que han cambiado cosas. Obviamente, donde tengo el síntoma también está cambiando, o sea, no es que esté aislado del resto, porque está conectado de algún modo. Quizás no se ha ido el síntoma, más de algún modo, quizás todavía no es visible, ha hecho algún cambio porque no está aislado, está conectado con el resto. Mm. Qué Y está bien el, que lo mencionas. y está el fenómeno del síntoma y está el fenómeno de la sensibilización central. Bueno, Mm. estoy hablando de cosas muy de osteopatía, pero Sí, sí, otro día sí, podemos sí, hablar sí, más de claro. temas más en las constelaciones bueno, como sea. Sí, sí, ¿Eh? Es decir, no hay síntomas limpios. Es decir, claro. no hay un dolor puro. El dolor, antes de ser consciente, pasa por el sistema límbico. Entonces, el Claro, estado hay un mental proceso. emocional, sí, sí, el estado mental emocional y los recuerdos condicionan totalmente el grado de dolor que notas cuando tienes un dolor. Eso para empezar. Y después está la sensibilización central, que es que el hecho de que el propio cerebro pone el foco ahí donde tienes el problema. Y toda tu atención está llevada al foco, Mm, ¿vale? Y eso genera más sufrimiento en personas que tienen dolor, por ejemplo. claro. Y con constelaciones familiares, esas dos cosas puedes entrar ahí. Y estoy hablando de una forma muy científica. Sí, sí. Científica, sé muy, muy, muy materialista, pero lo estoy diciendo para que la gente que sea más materialista que escuche esto piense que
Y esto no es una tontería. Es decir, que tiene Mm, su razón de ser. Las constelaciones también, desde la visión materialista, evidentemente que está también la visión existencialista, la visión que está a la vez con todo, no la podemos obviar, pero estoy centrándome un poco en lo concreto para que, para que, para que no se entienda que esto es algo muy allí por allí, lo de las constelaciones familiares, ¿sabes? Es algo que claro, aterriza en el cuerpo y hace un beneficio en el cuerpo también. El claro, hecho de ponerte en paz con tu sistema familiar, ¿no? claro. Bueno, de hecho, en la propia, si lo Con el llevamos ya orden, perdón. a un lugar más materialista, en la propia medicina, digámoslo así, tradicional, conocida en Occidente, por lo menos, una de las cosas que se dice, que dicen muchas veces a pacientes enfermos, la importancia de que uno esté en positivo, con pensamientos en positivos, y muchas veces ponen foco en eso porque saben, aunque es algo que no es tangible, saben que eso tiene un efecto que ayuda a sanar a esa persona o que la están tratando a esa persona y que la ayuda a sanar. Entonces, obviamente hay cosas que no vemos que tienen efectos y para aquellas personas igual, como tú decías, ¿no? Que para igual son, necesitan más lo que es la prueba, ¿no? Lo tangible. Bueno, pues yo para esas personas les invito a que vayan o a uno de tus talleres o como pacientes o a mis talleres o a tantos referentes que hay y que lo experimenten porque si bien hay cosas que no se ven y que igual uno para una mente así igual no lo puede explicar tangiblemente, sí que está la experiencia. Y la experiencia la puede tener cualquier persona. Y eso es lo importante especialmente para si tú mismo lo necesitas, ¿no? Como una prueba, entre comillas. Pues yo desde aquí les invito, ¿no? Les invito pues a que vayan, a que lo prueben, a que lo experimenten y de seguro que es muy valioso porque justamente como bien hemos visto y tú seguro que has visto, Raúl, cuando hay alguien que necesita ser muy específico, que necesita como que sea algo muy tangible. Justamente cuando tienen la experiencia, estas personas son muy específicas, es como, es muy rico y cuando lo comparten es muy rico porque lo comparten de una manera muy concreta. Y bueno, yo, claro, yo con muchísimo gusto de que vengan y que lo experimenten porque es muy valioso, no solo para ellas, sino también para los demás, para esto que hacemos, ¿no? Que estamos aprendiendo juntos de algún modo en el mismo barco como humanos. Que al final entiendo que el crecimiento es empezar a tantear lo inexplorado, Mm, ¿no? Pero el que sea muy mental, el neutro le puede ayudar o el neutro, o el bajar las defensas en ese sentido, le puede ayudar a tantear la exploración de otras cosas que no ha sabido hasta ahora, no ha experimentado hasta ahora. Y de la misma manera, la persona que sea muy etérea, muy de volar, también puede experimentar la exploración de lo terrenal. Yo creo que es mm, algo que las constelaciones te marcan, porque claro, el sistema familiar es algo muy físico también. Es decir, claro. está en el cuerpo, está en el cuerpo. El orden o el Mm, desorden en tu sistema, el estar en un buen sitio y sentirte descansado respecto a estoy en mi sitio, en mi sistema, es algo físico también, ¿no? No es mm, algo, no es algo puramente mental, emocional solamente, mm, ¿no? Y claro. hay algunas falacias. Bueno, ya en otro momento ya hablaremos de otras cosas. ¿Sí? ¿Qué Venga, parece? vamos a ir haciendo como una conclusión. Si te gustaría hacer como una especie de cierre, ¿qué nos podrías decir? A modo de conclusión, a todo lo que nos has estado compartiendo, Em, a modo de conclusión, o como un pues mensaje, como una invitación, o como lo que hice yo ahora, ¿no? Como una invitación, o como quieras tú, de algún modo, compartir. yo invito a todo el mundo a explorar. Mm, A explorar. Yo entiendo que la gente que ve este canal es porque ya conoce las constelaciones familiares. claro. Eh, Por lo menos algo, ¿no? O sea, de alguna manera holística, si no las conocen profundamente, pues conocen otras que están en relación. Bueno. Y los que llegan nuevos, pues llegan con el interés también. yo básicamente invitaría a esto, Mm, a explorar, que la salud y el amor van juntos, es lo mismo. Uno mm, gana amor y gana salud. Uno gana mm, salud, gana amor.
y mm, uno gana salud y amor y gana vida, fuerzas de mm, vida. Y uno gana fuerzas de vida y gana salud y amor. Y que mm, ir hacia la vida, el movimiento esté hacia la vida, aunque sea una situación difícil y que se vea poco, encontrar la chispa, aquí amo, aquí esta mm, persona ama. Y a partir de ahí la vida se empieza a encender, ¿no? mm, Estoy hablando de una situación idílica, ¿no? Ya sé que las cosas no mm, son tan fáciles, pero y animo a todo el que haga algún tipo de terapia a mirar la salud, lo que sí funciona. Es decir, no solamente lo que no funciona también, pero lo que sí funciona, mm, mm. no solamente lo que no. Qué bueno, qué buen mensaje. Salud, amor, vivir, vida. Bueno, Raúl, un placer Bueno, tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y si quieres decir un poco a las personas dónde te pueden encontrar, si vale, alguien se interesa para saber de ti o o el trabajo que haces. sí. Yo te daré mi email. De momento las cosas que tengo en redes son más de osteopatía, pero también se me puede encontrar eh, Raúl Cafosteop, @hotmail.com. Entonces, ahora te lo diré, que es mi correo electrónico, digamos. Vale. Próximamente seguramente haré algún Instagram también de mi vertiente de constelaciones. Ya Y tengo el de bueno, como para eso osteópata. mismo también, para todos vosotros y vosotras, si queréis encontrar a Raúl, yo también lo pondré ahí, Raúl, en los comentarios para que te puedan encontrar ahí en el mail, en tu teléfono, en las redes que has compartido. Y nada, bueno, vamos haciendo ya el cierre de esta bonita entrevista. Ha sido un gustazo tenerte, Raúl, también de verte por la relación que nos une y todo el tiempo que pasamos juntos. Y deseo que, nada, que te vaya muy bien y que esto sea también una puerta para un hasta pronto. Gracias, Rubén. Muchas gracias por la confianza también, por pensar que podía decir algo de interés, que podía. Yo ya de por sí me hubiera encantado, de todas maneras me encanta charlar contigo. Que bueno, si a alguien le puede hacer a más despertar ideas, o tomar algo que le sea útil, pues encantadísimo. Gracias por la confianza y bueno, vamos hablando, ¿vale? Muchos Vale, recuerdos en vida, muchos besos. vale, se lo doy, Raúl, de tu parte. Un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo grande. Saludos para todos y todas. Chao.